Encontró a la novia abandonada de su vecino, muerta de frío en su granero, y le dio una nueva vida. Montana, 28 de diciembre de 1889. La tormenta aullaba como un ser vivo a través del valle. La nieve azotaba las ventanas de una pequeña cabaña, el único destello de luz en kilómetros a la redonda. El viento se colaba por cada grieta de la madera, y los pinos del exterior se doblaban bajo el peso de la nieve. Ninguna persona cuerda viajaría en una noche como esta. Dentro, Will Arland removía la olla que colgaba sobre la chimenea. Carne de venado y frijoles, apenas suficiente para 3. Sus hombros eran anchos, pero encorvados por años de soledad. En su día fue un jinete, fuerte, seguro de sí mismo, inflexible. Ahora era viudo, tenía 35 años y criaba a 2 hijos en el gélido silencio de Montana. Ben, de 6 años, estaba sentado cerca del fuego, tallando un palo con un cuchillo desafilado. Annie, de 3 años, aferrada a su muñeca de trapo, con los ojos muy abiertos mientras el viento aullaba. «Come lo que puedas», dijo Will en voz baja, y se fue directo a la cama. «La tormenta está empeorando». Estaba sirviendo estofado en cuencos de hojalata cuando la puerta se abrió de golpe repentinamente. Ben entró tambaleándose, cubierto de nieve y sin aliento, con las mejillas rojas y los ojos muy abiertos por la sorpresa. «PH», jadeó. «Hay alguien muerto fuera del establo». Will se quedó paralizado. Por un instante, lo único que oyó fue el crepitar del fuego. «¿Muerto?», preguntó. Ben asintió con vehemencia. «Simplemente está allí tumbada en la nieve, con un vestido, como si se hubiera quedado dormida». Will agarró su abrigo. Sus botas resonaban pesadamente en el suelo de madera. «Quédate aquí. Mantén a tu hermana abrigada». «Voy contigo», insistió Ben, corriendo ya tras él. La puerta se cerró de golpe tras ellos y la tormenta lo engulló todo. El frío corta como cuchillos. Luchaban contra el viento, apenas capaces de ver más allá de sus propias manos. El granero aparecía como una mancha oscura a lo lejos, medio enterrado en la nieve. Entonces Will la vio. Una mujer se desplomó cerca de la puerta. Su vestido blanco estaba rígido por la escarcha. Su cabello, largo y oscuro, congelado en finos mechones pegados a su rostro. Un brazo sujetaba contra su pecho un pequeño bolso de cuero. Su piel parecía casi azul. Sus labios estaban partidos y sangrando. Will se arrodilló y le quitó la nieve de la mejilla. «Señor», murmuró, «todavía está caliente». Presionó 2 dedos contra su garganta, un pulso débil. Débil, pero presente. «Ven, ayúdame a levantarla». El chico vaciló, mirando fijamente a la extraña mujer vestida de novia. «Ahora, hijo». Juntos, la pusieron en pie. Will la envolvió con su abrigo sobre los hombros. Mientras lo hacía, la luz del farol del granero se iluminó con un anillo de oro que llevaba en el dedo. Una novia. La cargó en brazos a través de la tormenta, protegiéndola con su cuerpo. Para cuando llegaron a la cabaña, le temblaban los brazos. Annie jadeó al ver el bulto en sus brazos. «Traigan más leña», dijo Will. «Y todas las mantas que puedas encontrar». La depositó cerca del fuego, del que emanaba vapor su vestido empapado. La cabaña se llenó del olor a nieve y a tela fría. Ben apiló troncos. Annie arrastró una colcha por el suelo, tropezando con sus bordes. Will se la colocó alrededor del cuello a la mujer, con las manos ásperas temblando. «Vamos», murmuró. «No te rindas ahora». Las llamas danzaban sobre su rostro. Pálida, hermosa, frágil. «Vuestra madre», susurró a sus hijos, «nunca me lo perdonaría si dejara morir a alguien ahí fuera». La mujer se removió. Un leve sonido escapó de sus labios. «Por favor, no me envíen de vuelta». Will se inclinó más cerca. «Aquí estás a salvo. Estás en mi casa. Nadie te va a hacer daño». Su respiración se estabilizó apenas.
Ben se acercó sigilosamente, con los ojos muy abiertos. ¿Va a morir? Will negó lentamente con la cabeza. Esta noche no. Se sentó junto al fuego, con los brazos apoyados en las rodillas, observando cómo su pecho subía y bajaba bajo las mantas. El viento aullaba contra las paredes como un ser vivo. Pero en el interior, el calor comenzó a disipar la oscuridad. Su mirada se detuvo en el anillo de oro, en el fino encaje desgarrado y sucio. Fuera quien fuese, provenía del dinero, del amor o de ambas cosas. Pero, ¿qué clase de hombre deja que su novia se congele en una tormenta de nieve en Montana? La idea le heló la sangre más que el viento. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo todo rastro de cómo había llegado hasta allí. Dentro de aquella cabaña solitaria, Will Arlon esperaba junto a un desconocido vestido de blanco, preguntándose qué clase de historia habría traído la tormenta hasta su puerta. La tormenta había amainado por la mañana, pero el frío persistía dentro de la cabaña como un fantasma. Will estaba sentado junto al hogar, sirviendo caldo caliente en un cuenco de hojalata. June yacía inmóvil sobre el catre cerca del fuego, envuelta en mantas, su piel pálida pero ya no helada. Se arrodilló junto a ella, con una mano en su muñeca, contándole el pulso. Ahora era más fuerte. Sus labios, agrietados y resecos la noche anterior, conservaban un ligero tono de color. Cuando abrió los ojos, estaban descontrolados por el pánico. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? La voz de Will era tranquila. Oudelo Mestead, mi lugar. Estás a salvo. Su mirada se movió rápidamente a su alrededor, deteniéndose en los niños que estaban cerca. Ben la observaba desde el borde de la mesa, curioso y en silencio. Annie se aferraba a una muñeca de trapo cerca de las escaleras. La voz de June tembló. ¿No es de Garrison? Will se quedó paralizado. El nombre impactó como pedernal. ¿Conoces a Caleb Garrison? Desvió la mirada como avergonzada. Soy su esposa. El silencio cayó como un hacha. El susurro de Ben lo rompió. Papá, oí al señor Garrison decir que iba a conseguir una novia por correspondencia. June dejó escapar una risa frágil, hueca y quebradiza. Ese sería yo. Will contuvo el aliento. Caleb Garrison vivía a pocos kilómetros al sur. Un hombre de tierras, dinero y puños. En el pueblo se contaban muchas historias susurradas. Mujeres que se marcharon, deudas impagadas, caballos agotados por el trabajo. Los ojos de June brillaban. Me trató como si fuera una silla de montar enviada desde Missouri. Pensé que era un nuevo comienzo. Ella acercó más la colcha. Puse el vestido. Le sonreí al predicador. En cuanto llegamos a casa, se dio la vuelta. Will no dijo nada. Me acusó de engañarlo. Dijo que yo no era inmune. Que yo era un mentiroso. Su voz se quebró. Me golpeó. Grité que no era mejor que la suciedad. Luego me echó a la nieve. Ben jadeó. Annie abrazó la muñeca con más fuerza. Los dedos de June se aferraron a la colcha. Ni siquiera cogí mi abrigo, simplemente corrí. Pensé que moriría antes de que alguien me encontrara. Will se puso de pie, caminó hacia la ventana, con las manos calvas apretadas en puños. Afuera, la tierra seguía sumida en un silencio blanco. Pero en su interior, algo rugía. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran, se sentó solo junto al fuego, y el recuerdo de su difunta esposa se elevó como humo. Extendió la mano hacia la repisa de la chimenea y bajó el retrato enmarcado de ella. Bajo la tenue luz, sus ojos parecían seguir observándolo. Colocó la fotografía sobre el baúl donde June dormía. Mi esposa me dijo una vez, susurró, si alguna vez veo a alguien que se parezca a ella el día que la conocí, fría, asustada, perdida, no le dé la espalda. Miró a June. Su respiración era suave y uniforme. No lo hice. A la mañana siguiente, en los pensamientos de Will, la nieve crujía bajo las pesadas botas de Caleb Garrison, aunque el hombre en sí aún no había aparecido.
Will cortaba leña antes del amanecer, su aliento se convertía en vapor, el hacha golpeaba con más fuerza de la necesaria. No dijo mucho en el desayuno, solo sirvió café y miró por la ventana. June dobló la servilleta prestada sobre su regazo. Debería irme. Has hecho lo suficiente, más que nadie jamás. Will no la miró. ¿A dónde irías? Ella no tenía respuesta. Se puso de pie lentamente, con voz baja pero firme. Si Caleb viene aquí, tendrá que pasar por encima de mí para llegar hasta ti. La cuchara de June tintineó contra el tazón. Ella lo miró atónita. No protejo a la gente por lástima, añadió. Lo hago porque es lo correcto. Le temblaban los labios. Se levantó, caminó hacia la mesa y dejó suavemente sobre ella el pequeño pañuelo que Annie le había prestado la noche anterior. Estaba doblado con cuidado, sus dedos rozando el suave algodón. No pertenezco aquí, susurró. He sido de otra persona, alguien vergonzoso. Ben, que había estado escuchando desde las escaleras, se apresuró hacia adelante antes de que Will pudiera responder. La abrazó por la cintura, enterrando su rostro contra el de ella. Estás aquí porque papá es bueno, dijo el niño con vehemencia. No porque hayas hecho nada malo. Los ojos de Jun Unk se llenaron de lágrimas. Will permaneció en silencio. Algo no expresado se le atascó en la garganta. Y en ese momento de quietud, envuelta en un abrazo infantil, con el crepitar del fuego a sus espaldas, June comprendió por primera vez que no solo la estaban protegiendo. Ella estaba siendo elegida. El viento regresó furioso. Al anochecer, el cielo era un lienzo negro salpicado de furia blanca. La nieve golpeaba el tejado como puños. Will estaba de pie junto a la ventana, con rostro sombrío. Algo en la forma en que las vacas habían defecado antes le despertó una sensación de alerta en el estómago. Luego se oyeron golpes frenéticos en la pared del granero. El grito bajo y desesperado de la vaca preñada. Will agarró su abrigo y su linterna. Volveré, dijo, extendiendo la mano hacia la puerta. Pero June ya se estaba poniendo las botas. Quédate, ordenó Will. June no se inmutó. Dio un paso adelante y se puso el pesado abrigo que colgaba de la pared. Su abrigo. La engulló por completo. ¿Eres sordo?, gruñó. Esto no es trabajo para una mujer. Ella le sostuvo la mirada. Ya no soy la esposa de nadie. Soy alguien que sabe cómo mantener algo con vida. No respondió. Abrieron la puerta y ambos se adentraron en la tormenta. El granero crujió con el viento. Dentro, el frío calaba hasta los huesos a través de la ropa. La mujer estaba postrada en el suelo, con los costados agitándose y los ojos muy abiertos por el dolor. El ternero no salía bien. Will se arremangó y buscó una cuerda y un cubo. Ya lo he hecho antes, dijo. June no respondió. Se arrodilló en el heno, se quitó el abrigo y se arrastró por el barro para sujetar los hombros de la vaca. Sus manos, desnudas y temblorosas, presionaron suavemente contra la bestia. Will hizo una pausa. ¿Qué eres? Necesito que se quede quieta mientras le giras la pantorrilla. Dijiste que las piernas estaban al revés, ¿verdad? Parpadeó. Los dedos de June se movían con una extraña calma. Ella le habló a la vaca en voz baja, firme y segura, mientras Will trabajaba dentro, volteando al ternero con cuidado metódico. Cuando todo terminó, cuando el ternero resbaladizo y tembloroso se deslizó sobre el heno, Will y June se recostaron, empapados de sangre, barro y sudor. June apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Entonces la miró, no a la mujer abandonada en la nieve, no al error de otra persona, sino a una fuerza de la naturaleza envuelta en enaguas rasgadas. ¿Ya lo has hecho antes?, preguntó en voz baja. Mi tío era veterinario, susurró exhausta. Solía ayudarle cuando era niña, antes que nada. Se sentaron en silencio, escuchando los débiles balidos del ternero que comenzaba a respirar. Sin decir palabra, Will extendió la mano y June, temblando, se dejó abrazar.
Era la primera vez que se permitía ser abrazada. De vuelta en casa, June se quitó la ropa sucia junto a la estufa, envuelta en una toalla. La bañera estaba caliente, el vapor se elevaba hacia la luz de la lámpara. Ben y Annie asomaron por la esquina, con sábanas limpias en la mano. ¿Eres una princesa?, preguntó Annie tímidamente. June alzó la vista, sobresaltada. Annie le ofreció un vestido limpio. Una princesa abandonada. A June se le hizo un nudo en la garganta. Quizás, susurró. Pero hoy, creo que soy la persona más afortunada del mundo porque alguien me encontró. Will estaba de pie justo al otro lado de la puerta, invisible. Sus palabras le removieron algo profundo. Esa noche, se sentó solo junto al fuego, con el olor a heno mojado y a recién nacido aún impregnado en su ropa. Sus dedos jugueteaban con el anillo que todavía llevaba en una cadena. Luego, en silencio, abrió el cajón y sacó una carta, la última que su esposa había escrito antes de que la fiebre la consumiera. La leyó por 100ª vez. Si alguna vez vuelves a encontrarla, alegría, decía, no dejes que la culpa la entierre. Con mano firme, echó la carta al fuego. Mientras las llamas devoraban el papel, Will extendió la mano y desató la tira de tela negra del bolsillo de su camisa. La cinta matutina que había llevado durante 3 años. La dobló, la guardó en el cajón y lo cerró con cuidado. Arriba, June tarareaba. Will reconoció la melodía. Su esposa solía cantársela cuando Ben era un bebé. Se quedó inmóvil, sin respirar, porque ahora, de alguna manera, de forma casi imposible, la canción había regresado. Comenzaba con el sonido de cascos sobre tierra helada. Demasiados. Will salió al porche, con los rifles al hombro. June estaba detrás de él, conteniendo la respiración al ver el carruaje negro que se detenía en el sendero nevado. Caleb Garrison bajó, con el abrigo forrado de piel, tan engreído como un banquero en una iglesia. Un abogado lo seguía, aferrado a un paquete de papeles. He venido por mi esposa, anunció Caleb, y le sugiero que me lo ponga fácil. June palideció y retrocedió, su mano buscando la manga de Will. Ben y Annie espiaron por la ventana, con los ojos muy abiertos por el miedo. La voz de Will era tranquila. Será mejor que hable claro. El abogado desplegó los documentos con aire de profesionalidad. Certificado de matrimonio firmado hace 3 semanas, oficiado legalmente. La mujer, June Lillian Arrow, ahora June Garrison, es su legítima esposa. Tiene derecho a traerla a casa. No es ganado, dijo Will. No puede presentarse con papeles y llevársela como un saco de grano. Es mi esposa, espetó Caleb. La has estado encubriendo. Eso es un delito. La voz de June tembló. Me dejaron morir. El abogado se removió incómodo. Will no se inmutó. Metió la mano por la puerta y sacó una carpeta, con los bordes desgastados por el uso. Noches de indecisión. Lo levantó. Esto, dijo, es una declaración jurada firmada por June que detalla lo sucedido la noche en que te casaste con ella. Incluye patrones de moretones, declaraciones de testigos del pueblo que la vieron salir corriendo y el testimonio de mi hijo de 6 años, que la encontró medio muerta. Se volvió hacia la multitud congregada. Los vecinos, atraídos por el alboroto, se apiñaron cerca de la valla. Entonces, sin dudarlo, Will sacó un bolígrafo de su abrigo y firmó al pie de la declaración jurada. Si la quieres de vuelta, le dijo a Caleb. Lo resolveremos en los tribunales. El abogado se aclaró la garganta. Está usted cometiendo un error, señor Arlon. Está dando cobijo a la esposa de un hombre. Ella no es una cosa, interrumpió Will. Nadie que maltrate a una mujer tiene derecho a llamarla esposa. No en esta ciudad. Desde la multitud, una voz se alzó. La vi esa noche, dijo el doctor Kinley. Tenía la cara hinchada y cerrada. ¿Quieren testigos? Tú tienes uno.
Su esposa también dio un paso al frente, con las manos entrelazadas. «Y tú tienes dos». La sonrisa de Caleb se torció. «¿Crees que ella te ama?». Escupió. «Ella se siente conmovida por mí. Mercancía dañada. Siempre serás el segundo». El rostro de June se contrajo. Se dio la vuelta y huyó hacia la casa. Más tarde, Will la encontró haciendo las maletas. Le temblaban las manos. Metió sus cosas en una mochila vieja sin levantar la vista. «No puedo quedarme», susurró. «Traigo la vergüenza a esta casa. Tus hijos». Esto fue la codicia del hombre y murió. «Le diste vida a esta casa», dijo Will en voz baja. Ella negó con la cabeza. «Tiene razón. No estoy limpio». «No lo soy». Se oyó un leve golpe en la puerta. Annie entró, sosteniendo algo en sus pequeñas manos, un pañuelo de seda, descolorido y suave por años de uso cuidadoso. «Mamá hizo esto», dijo la niña. «Dijo que se lo diéramos a alguien amable». Ella lo sostuvo extendido. «Ahora es para ti». June cayó de rodillas, con lágrimas que le corrían por las mejillas. «No me merezco esto», dijo. «Nos arrodillaremos a su lado». «No tienes por qué», dijo. «Pero si quieres irte, no te lo impediré». Hizo una pausa. «Pero si te quedas, te prometo que nunca volveremos a hablar de ese hombre. En mi casa no. No en nuestras vidas». June alzó la vista, sus ojos buscando los de él. Y lentamente extendió la mano hacia el pañuelo. Afuera aullaba el viento, pero la puerta permanecía cerrada. En el interior, el hogar ardía constante y cálido. La sombra de Caleb Garrison había venido a reclamar lo que él creía que le pertenecía. Pero lo que encontró en cambio fue una mujer que elegía su propio valor y un hombre que permanecía a su lado, no como un salvador, sino como un testigo. Los días posteriores a la partida de Caleb transcurrieron en una cautelosa calma. Afuera seguía soplando un viento gélido, pero la tormenta entre los corazones había pasado. Por el momento, June se quedaba. Se mantenía apartada en la pequeña habitación cerca de la cocina. Por las mañanas, pelaba patatas y amasaba pan. Al mediodía, le enseñó a Annie cómo enhebrar una aguja y bordar su nombre en la tela. Por las noches le leía a Ben el mismo libro. La difunta esposa de Will solía contar historias de senderos de búfalos y fantasmas de la pradera. Will se dio cuenta de todo, pero no dijo nada. Pasó horas arreglando lo que no estaba roto, afilando herramientas que ya estaban afiladas, metiendo las manos en el trabajo hasta que sangraban. En parte, temía que si miraba demasiado tiempo, June desaparecería como humo. Entonces Ben enfermó. Comenzó con una tos. Al anochecer, ardía de fiebre y murmuraba dormido tonterías sobre truenos y ángeles en el granero. Will entró en pánico. Recordaba que su esposa había muerto de la misma manera. Fiebre, silencio que se le escapaba entre los dedos. Empapó paños, probó con té, intentó remedios a tientas, pero la piel de Ben seguía caliente y su respiración entrecortada. Justo cuando estaba a punto de ir a buscar ayuda, apareció June. No dijo nada, fue al lavabo, sacó de su vestido un pañuelo doblado, con los bordes desgastados y una esquina bordada con la letra J. Lo sumergió en agua fría, lo escurrió y lo colocó suavemente sobre la frente de Ben. Will se quedó mirando fijamente. «Eso se ve precioso». «Así es», dijo June en voz baja. «Mi madre me lo dio, me dijo que no lo perdiera». Ella observaba cómo el pecho de Ben subía y bajaba, pero nada era más precioso que su recuperación. Will no dijo nada. Tenía la garganta cerrada con algo demasiado pesado para hablar. Al amanecer, la fiebre cedió. La respiración de Ben se estabilizó. Se acurrucó en el regazo de June, aferrándose a su manga. Entonces June empezó a cantar. Una nana lenta y suave, que envolvía la habitación en algo antiguo y familiar. Will se detuvo en seco en la puerta. Él conocía esa canción. Su esposa solía cantársela a los niños por la noche. Una melodía de su infancia,
olvidada hace mucho tiempo. June lo sorprendió mirando. Su voz flaqueó. Lo siento, susurró. Mi madre solía tararearla. La aprendí limpiando en una iglesia. Will dio un paso al frente, con la voz baja. Creía que nadie más lo recordaba. Un silencio se extendía entre ellos, no vacío, sino sagrado. A la mañana siguiente, Will entró en la cocina esperando encontrar el tubo de la estufa arreglado. En cambio, June se subió a un taburete y clavó un clavo en el marco de la ventana. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Ella echó una mirada hacia atrás. Por esta ventana entra el sol de la mañana. Pensé que a los niños les gustaría comer aquí. Will parpadeó. No se trataba simplemente de arreglar una ventana. Ella eligió quedarse, pertenecer. Miró a su alrededor. El hogar resplandecía. La muñeca de Annie, Unk, lucía un gorro nuevo. La risa de Ben resonó en el pasillo. Durante años, la casa había parecido una tumba. Pero ahora volvía a respirar, y June le había devuelto la vida. Will se giró rápidamente y salió al exterior, donde hacía frío y le escocían los ojos. Él no había pedido nada de esto. Pero tal vez, solo tal vez, era hora de dejar de esperar permiso para volver a empezar. La nieve no había cesado durante días. Pero no fue la tormenta exterior lo que destrozó a Will Arlon. Era el silencio que reinaba dentro del granero. Se quedó paralizado, con la respiración entrecortada, los ojos escudriñando la paja pisoteada. La puerta colgaba torcida. El pestillo estaba roto. Las huellas de los cascos se perdían en la blancura que se extendía más allá de las colinas. Toda la manada de invierno ha desaparecido. Desaparecido. Will retrocedió un paso tambaleándose, con la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. Esto no era la naturaleza. Esto no fue un accidente. Esto fue deliberado. Y en toda esta región solo había un hombre con suficiente odio y deudas como para hacer algo tan ruin. Caleb Garrison. Will regresó a la cabaña con paso pesado, como un hombre que vuelve de la guerra. Cuando abrió la puerta, entró una nube de nieve. June levantó la vista de la chimenea. Annie dormida en su regazo. Ben dormitando cerca. Will no habló. Simplemente se acercó a la mesa, dejó los guantes y se quedó mirando la pared. Entonces, sin volverse, lo dijo. Sabía que algo se rompería el día que cruzaste esa puerta. June parpadeó lentamente, dejando a Annie a un lado. Simplemente no sabía que sería yo. Su voz era un susurro. Nunca quise decir eso. No tenías que decirlo en serio. Will se enfureció y se dio la vuelta. Así son las cosas. Garrison te perdió, así que me quitó algo porque te dejé quedarte. June permaneció de pie, con las manos temblando pero la espalda recta. Entonces déjame ir. Wills la miró fijamente, respirando con dificultad. ¿Eso lo solucionaría? Ella dudó un instante y luego negó con la cabeza. No. Retrocedió un paso, agarrando con la mano el borde de la mesa. No me queda nada, June. Nada. Se hizo un largo silencio. June no discutió, no lloró. Ella solo dijo, lamento haberte causado dolor, pero cambiaría todo lo que he conocido por dejar de ser la causa de más dolor. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Esa noche, Will se sentó solo junto al fuego. El calor no le afectó. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, June ya se había ido. Will entró en pánico por un momento hasta que vio la nota sobre la mesa. Me he ido a la ciudad. Will regresó antes de que anocheciera. Regresó con una cesta de semillas, una caja de pollitos y las muñecas vacías. El relicario que siempre había llevado. Se ha ido, dijo. Nada hasta el anochecer, cuando comenzó a limpiar una zona de suelo helado junto a la valla. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. June no dejó de cavar. Perdimos el rebaño, pero podemos criar pollos y cultivar patatas. Si sembramos ahora, tendremos comida antes de que termine la primavera.
Dio un paso más hacia adelante. ¿Lo vendiste?, dijo en voz baja. Ella asintió. El collar de mi madre. Sí. Bajó la mirada, con voz grave. Eso fue lo último que tuviste. El aliento de Jun empañó el aire. No es la última. No si todavía tengo manos. Will no respondió. En cambio, se agachó junto a ella, extendió la mano y estabilizó la pala. No deberías estar aquí sola. No lo era, respondió ella. Simplemente aún no te habías unido a mí. La miró de verdad, y vio a una mujer que había sido desechada pero que nunca había dejado de construir. Una mujer que había sido golpeada pero que nunca dejó de sanar. Una mujer que no fue amada pero que nunca dejó de amar. Will se aclaró la garganta con voz ronca. Perdí el rebaño, Junio. Ella asintió. Pero no quiero perderte. Por primera vez en días, ella lo miró fijamente. No tienes por qué decir eso. No lo digo porque tenga que decirlo. Lo digo porque es verdad. Sostuvo su mirada, luego extendió la mano, con el guante embarrado y todo, y colocó la suya sobre la de él. Todavía estoy aquí. Y de alguna manera eso se sintió como un nuevo comienzo. Montana, finales de primavera. La nieve se había derretido, pero algo más también se había ablandado en su voluntad. Nunca había sido un hombre de discursos. De vuelta en la caballería, dejó que otros dirigieran las oraciones. Cuando murió su esposa, la enterró con sus manos, no con sus palabras. Y ahora, mirando a June al otro lado de la mesa mientras ayudaba a Annie a cortar el pan y asentía suavemente a las historias descabelladas de Ben, supo que esto no era diferente. No podía pedirlo con diamantes. No podía ofrecer poesía, pero sí podía construir. Así, muy tarde en la noche, cuando la casa dormía y las estrellas parpadeaban sobre el granero, Will tallaba, lijaba y encajaba piezas como si fueran promesas. Durante días, sus manos llevaron las marcas de un hombre que creaba algo frágil y fuerte a la vez. Y una tarde se quedó de pie en silencio en la puerta, secándose las palmas de las manos en los pantalones. June, dijo, ¿tienes un minuto? Ella lo siguió afuera, pasando el granero hasta el viejo álamo que había detrás de la cabaña. Una suave brisa mecía la hierba. El aire olía a tierra y cedro. Debajo del árbol había un pequeño banco mecedor, con espacio justo para 2 adultos y 2 niños pequeños. En el respaldo curvo se habían tallado 4 nombres. Ben, Annie, Will y June. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Will se aclaró la garganta. Lo construí para los que viven aquí. Dio un paso al frente, rozando con los dedos su nombre. Dudó. Si no quieres formar parte de ello, puedo lijarlo. Ella no respondió. Sus dedos se demoraron sobre el arrendajo como si éste la anclara a la tierra. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. No del tipo tembloroso, sino del tipo repentino. Cuando algo en nuestro interior se rompe, susurró. Es la primera vez en mi vida que alguien me hace un hueco sin pedir permiso a nadie. Will sonrió lenta e insegura. Quería preguntar, dijo, metiendo la mano en el bolsillo. Pero no había caja de terciopelo, ni anillo pulido, solo una correa de cuero trenzada con un trozo de sus viejas riendas. En el centro, una pequeña cuenta de madera tallada en forma de herradura. Lo extendió con la palma hacia arriba. No tenía mucho cuando llegaste aquí, y sigo sin tenerlo. Pero puedo darte mis días, mi leña, mi protección, mi nombre. Ella lo miró en silencio. Sin votos pomposos, añadió. Ningún predicador, a menos que usted quiera uno. Un simple sí. Y que tu nombre permanezca en ese banco. June extendió la mano, tomó la correa de cuero de su mano y se la ató alrededor de su propia muñeca. Ella rió entre lágrimas. Parece que vamos a tener una boda, señor Arlon. Will exhaló, un sonido que denotaba alivio y hogar, y la atrajo hacia sí en un abrazo que se sintió más como una promesa que como cualquier otra cosa. Detrás de ellos, dentro de la cabaña, Ben pegó la cara a la ventana.
Sonrió. ¿Ahora va a ser nuestra madre? Le susurró a Annie. Annie asintió solemnemente. Creo que ya lo era. Aquella mañana el cielo sobre Montana estaba despejado, nítido y pálido como una página en blanco. Todavía quedaban parches de nieve alrededor de los árboles, pero el camino que conducía al antiguo establo estaba completamente barrido. Fue allí donde Will y June decidieron casarse, bajo las vigas donde ella se había desplomado por primera vez con un vestido de novia destinado a otra persona. De alguna manera, parecía apropiado volver a empezar justo donde todo se había derrumbado. No había bancos, ni altar, ni orquesta, solo unos cuantos fardos de heno como asientos, un arco torcido adornado con piñas y flores de maíz secas. Los invitados eran pocos, un predicador arrugado del pueblo. La señora Della, la panadera, que trajo rollos de canela en lugar de pastel, y media docena de niños que vinieron descalzos, incluso con el frío. June llevaba un vestido confeccionado con retales de muselina blanca y tela de lino azul pálido del baúl de la difunta esposa de Will, cosido por las torpes manos de Annie bajo la guía de la esposa del médico. El dobladillo estaba desigual. Una manga quedaba más ajustada que la otra. Pero cuando June entró en el granero, Will olvidó cómo respirar. Ben permaneció de pie, esperando, con sus pequeñas manos aferradas a un ramo de flores silvestres. Caminó hacia June, con la barbilla en alto, y se lo puso en la mano. «Eres la madre que deseaba tener cuando soplaba los dientes de león», dijo. June se arrodilló, con los brazos temblando, y lo abrazó. «Y tú eres el niño pequeño que no sabía que necesitaba». Se quedaron de pie frente al predicador, la mano de Will cálida contra la de ella. Cuando pronunció sus votos, no fueron poéticos, sino sinceros. «Prometo escucharte cuando no hables, estar a tu lado incluso si el viento vuelve a soplar con fuerza, y nunca hacerte sentir que tienes que ganarte tu lugar aquí». June respondió con voz clara y segura. «Prometo no volver a huir. Me quedaré donde permanezca el amor». Después, no hubo música, ni banda, solo el sonido de los niños riendo, la madera crujiendo, el viento zumbando entre los aleros. Aún así, Will extendió la mano. «¿Me concede este baile, señora Arlon?» Giraban lentamente en el patio polvoriento, arrastrando los pies, con la respiración entrecortada. Apoyó la cabeza en su hombro, con los ojos cerrados. «Si tu esposa pudiera vernos», susurró. «¿Crees que se enfadaría?» Will hizo una pausa y luego besó su cabello. «Ella me lo dijo una vez. Si te encuentras con alguien que se siente perdido como yo lo estuve, no tengas miedo de ofrecerle un hogar». June no volvió a hablar. No era necesario. Semanas después, apareció un nuevo letrero fuera del granero, pintado a mano y sencillo, hecho con hilo y reflexión. June había abierto una pequeña clase. Enseñó bordado a niñas que no podían hablar y lectura a niños que nunca habían ido a la escuela. Su primer alumno fue un niño sin padres que firmó con 2 dedos y un gesto de cabeza. Sobre la puerta del aula colgaba un cuadro de lino. Decía: «No necesitas permiso para empezar». Y el banco bajo el álamo, ahora tenía otro nombre grabado debajo de los demás. Esperanza. No es una persona, sino una promesa. Si esta historia te ha conmovido, si te ha recordado que incluso los comienzos más difíciles pueden dar lugar a algo pleno y hermoso, entonces no te marches todavía. Pulsa el botón de me gusta para mostrar tu apoyo y suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste para leer más relatos de valentía, segundas oportunidades y el tipo de amor que surge en medio de la tormenta. Porque aquí el amor no viene vestido de perfección. Llega con botas embarradas, dobladillos cosidos y una promesa susurrada en la oscuridad. Y a veces comienza en un granero. Nos vemos en la próxima historia.